¿Qué ocurre cuando un territorio entero, generación tras generación, describe a la misma criatura? Aunque nadie pueda explicar de dónde viene, en los bosques de Pine Barrens, en Nueva Jersey, hay algo que parece moverse entre la niebla desde hace más de 2 siglos. Una figura con forma humana, patas de cabra, alas huesudas y un grito tan agudo que, según algunos testigos, es capaz de helar la sangre incluso a plena luz del día. Las autoridades siempre lo han negado, pero los informes continúan acumulándose. Pastores que encuentran a sus animales mutilados, cazadores que huyen aterrados sin querer hablar de lo que vieron, y caminantes que aseguran haber escuchado un aullido que no se parece a ninguna especie conocida. Hoy, si te quedas hasta el final, descubrirás el dato más inquietante jamás archivado sobre esta criatura. Un sonido registrado en 1909 que ningún experto pudo clasificar. Antes de continuar, suscríbete abajo a la derecha para no perderte ningún expediente del canal. Aquí no narramos leyendas inventadas, contamos los casos que han dejado huellas reales en la historia. Aquellos que siguen generando preguntas que nadie se atreve a responder del todo. Todo empieza en 1735, cuando una mujer conocida como Mother Leeds vivía en una cabaña humilde en Pine Barren. Se encontraba embarazada de su 13º hijo, cansada, enferma y sumergida en la pobreza más absoluta. Una noche de tormenta, según los relatos, gritó desesperada aunque sea un demonio. Nadie sabe si lo dijo en serio, pero cuando el niño nació, los presentes aseguraron que aquello no fue un llanto humano. Las crónicas describen que el recién nacido se transformó en cuestión de segundos. Sus piernas se retorcieron hasta formar extremidades animales, la piel se volvió áspera como la de un reptil, y de su espalda brotaron unas alas similares a las de un murciélago. El ser atacó a la comadrona, escapó por la chimenea y se perdió en los árboles, donde desde entonces dicen que habita. Aunque la historia parezca un mito, la zona comenzó a registrar sucesos que eran imposibles de ignorar. Durante décadas, los habitantes de Pine Barrens hablaban de un aleteo pesado sobre los tejados en mitad de la noche. Algunos afirmaban haber visto ojos brillando entre los matorrales, demasiado altos para ser un animal terrestre. Pero lo más inquietante llegó en 1820, cuando Joseph Bonaparte, hermano mayo, héroe de Napoleón, declaró haber visto a la criatura mientras cazaba. Decía que lo acechaba en silencio, observándolo entre los árboles como si lo estudiara. Con el paso de los años, los avistamientos fueron aumentando. Grupos enteros de leñadores abandonaban su trabajo tras escuchar un aullido que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Las huellas encontradas en el barro no coincidían con ningún animal conocido, eran profundas, irregulares, con 3 dedos alargados y una separación extraña que sugería un peso considerable y una forma de caminar anómala. En 1909 ocurrió el mayo estallido de actividad. En menos de una semana se registraron más de 1000 informes en diferentes pueblos del sur de Nueva Jersey. Escuelas cerraron, las patrullas policiales se reforzaron y los periódicos publicaban titulares describiendo la misma criatura: alas enormes, hocico alargado, patas torcidas y un chillido insoportable. Incluso se reportó que una fábrica entera cerró luego de que los trabajadores vieran a un ser alado aterrizar en el techo. Las autoridades decidieron investigar. Varios oficiales aseguraron haber encontrado huellas que comenzaban en un tejado, cruzaban 2 calles y terminaban desapareciendo de forma abrupta en mitad de un prado vacío. No había rastro de vuelo, ni marcas de salto, ni explicación lógica. Parecía como si la criatura hubiera dejado de existir de un paso al otro. A pesar de todo esto, siempre hubo quienes dudaron del fenómeno. Decían que era histeria colectiva, producto del miedo y la superstición. Pero la duda empezaría a romperse poco a poco, cuando nuevos encuentros comenzaron a repetirse con demasiada precisión. Los relatos eran idénticos, las descripciones calcaban detalles, y algunos testigos nunca se conocieron entre sí. A mediados de los años 60, varios residentes de los pueblos cercanos comenzaron a reportar un fenómeno inquietante, un olor. No era humo, ni azufre, ni nada que pudiera relacionarse con fábricas o incendios. Era un aroma espeso casi metálico, que aparecía sin aviso y desaparecía tan rápido como llegaba. Algunos describían que el aire se volvía más pesado, como si algo estuviera desplazando el entorno a su paso,
y casi siempre ocurría antes de escuchar un movimiento entre los árboles. Una mujer llamada Helen Bremer relató un episodio que marcó a su familia durante generaciones. Dijo que una noche, mientras cerraba las ventanas de su granero, escuchó un aleteo tan fuerte que hizo vibrar las maderas. Cuando salió al porche, vio dos luces rojas suspendidas a varios metros del suelo. No eran ojos, decía, sino algo parecido a brasas vivas que parpadeaban en la oscuridad. A la mañana siguiente encontró marcas profundas en el barro, como si unas garras enormes hubieran presionado el suelo recién humedecido por la lluvia. Muchos de estos testimonios jamás se hicieron públicos porque la gente temía ser ridiculizada, pero todos tenían un punto en común: el terror de haber sentido que aquello no era un animal perdido, sino algo que sabía exactamente dónde estaban. En la década de 1950, los guardabosques de Pine Barrens comenzaron a reportar muertes extrañas de ganado. Los animales no presentaban mordeduras ni señales de lucha, simplemente aparecían con el cuello roto, como si algo los hubiera levantado y dejado caer desde gran altura. En algunos casos, la nieve alrededor mostraba marcas circulares, como si unas alas enormes hubieran golpeado el suelo al aterrizar. En 1980, un grupo de adolescentes aseguró haber visto a la criatura cruzar la carretera frente a su coche. Dijeron que medía más de 2 metros, que tenía las patas traseras arqueadas hacia atrás y que sus alas eran tan grandes que rozaban las ramas de los árboles al desplegarse. Cuando la describieron, coincidía exactamente con los testigos de 1909 años después. Un camionero afirmó que algo golpeó el techo de su vehículo mientras conducía de noche. Escuchó 3 golpes secos, firmes, como si algo pesado hubiera caído sobre él. Cuando se detuvo para revisar, encontró 2 hendiduras profundas en el metal, separadas por una distancia demasiado grande para ser de cualquier animal conocido. Nadie pudo explicar la forma de aquellas marcas. En 1993, un agente del estado de Nueva Jersey declaró haber encontrado a un ciervo con heridas que parecían cortes limpios en las patas traseras. Lo más inquietante fue que, alrededor del animal, había huellas frescas que terminaban en un punto sin continuar. Es como si algo hubiera despegado verticalmente en pleno bosque. Aquel detalle coincidía con los archivos antiguos, reforzando la teoría de que la criatura surgía desde el aire sin transición. Los avistamientos continuaron. Senderistas que escuchaban pasos detrás de ellos, pero cuando se giraban no había nadie. Campistas que juraban ver sombras moverse entre los árboles con un ritmo irregular, casi humano. Y familias que, en noches de viento, afirmaban escuchar un chillido que atravesaba la montaña como un lamento imposible de ignorar. Lo más escalofriante es que a finales de los años 2000, varias cámaras de seguridad captaron figuras voladoras sobre la autopista 72. Las grabaciones eran borrosas, sí, pero mostraban algo con alas largas, cuerpo estrecho y un movimiento que no encajaba con aves nocturnas. Algunos expertos intentaron desacreditarlas, pero la comunidad local sabía que aquello era exactamente lo que llevaban describiendo desde hace generaciones. Hoy, Pine Barrens sigue siendo un lugar que muchos evitan recorrer de noche. No por superstición, sino porque hay demasiadas historias coincidentes. Pastores que escuchan pasos alrededor de sus corrales, conductores que ven una sombra descender sobre la carretera, gritos que retumban entre los árboles, aunque no haya viento. Algo se mueve en esos bosques, algo que no se deja ver por completo, pero que tampoco ha dejado de existir. Y aquí llega el dato final prometido. En 1909, durante la ola de avistamientos, un periodista obtuvo un archivo sonoro grabado por un testigo. Era un chillido corto, estridente, metálico. Años después, científicos analizaron la frecuencia y descubrieron algo alarmante: no coincidía con ningún pájaro, mamífero o reptil conocido. La onda era irregular, demasiado compleja y demasiado profunda para ser producida por un animal terrestre. Lo más inquietante es que al reproducirla a velocidad reducida, surgía un segundo sonido más grave debajo del principal. Un ritmo, una especie de vibración que parecía demasiado ordenada para ser un simple grito. Los expertos no lograron descifrarlo, pero quienes escucharon la prueba afirmaron lo mismo: no sonaba natural. Y algunos dijeron que sentían, al oírlo, que algo estaba a punto de entrar en la habitación. Si quieres descubrir más expedientes reales igual de perturbadores,
Arriba a la derecha tendrás acceso a la playlist terrorífica del canal. Y abajo a la derecha, puedes suscribirte pulsando el logo para no perderte los próximos estrenos de martes, jueves y sábado. Y recuerda, en Super 8 Maldito, la ficción siempre deja huellas en la realidad.